Ana Catalina Emmerich, La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa, que no había acabado de alzar. Púsola en medio de la sala y colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el hornillo del Cordero Pascual, para tomar el cáliz que habían traído de la casa de Serafia y que estaba en su bolsa. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada con 3 panes ácimos blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido y la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Yo pienso que debe haber algo acerca de esto en la Sagrada Escritura. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad del más santo sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. Este fue uno de los cargos presentados a Caifás por la traición de Judas. Jesús fue acusado de haber añadido a las ceremonias de la Pascua algo nuevo, pero Nicodemo probó con las Escrituras que era un uso antiguo. Jesús se colocó entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas. Todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo vi a Jesús explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Sacó del azafate en el cual estaban los vasos una tablita. Tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y la puso sobre la misma tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esta tapa. Sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño y puso, a derecha y a izquierda, las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos, según creo. Elevó con sus 2 manos la patena con los panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua, que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos, encima del plato en donde habían estado los panes. Tomó con la cuchara que sacó del pie del cáliz un poco del agua vertida sobre sus manos y la derramó sobre las de ellos. Después el plato pasó alrededor de la mesa y todos se lavaron con él las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó, de manera extraordinaria, el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Díjoles que iba a darles todo lo que tenía, es decir, él mismo, como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Mientras hacía esto, me pareció ver a la Virgen Santísima recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo se hizo esto, pero creí verla entrar, sin tocar el suelo, y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía, y después no la vi. Por la mañana, Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual, y habíale indicado la hora en que se había de poner en oración para recibirla en espíritu. Jesús oró y enseñó todavía. Las palabras salían de su boca como el fuego de luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan, no sé si la había puesto sobre el cáliz, y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, gran resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Los vi a todos penetrados de luz. Judas solo estaba tenebroso.
Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo señas a Judas que se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento. Pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles, que se acercaron de dos en dos. Jesús elevó el cáliz por sus dos asas hasta la altura de su cara y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía, estaba transfigurado y transparente. Parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias, y por esto se puede ver cuán culpable es el retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano y después del pan eterno. Mientras duró la comida, vi al liado de Judas una figura horrenda, que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta, vi 3 demonios en derredor suyo. El uno entraba en su boca, el otro lo empujaba, y el tercero corría delante de él. Era de noche y parecía que le alumbraban. Iba corriendo como un insensato. El Señor echó en el vasito de que he hablado un resto de sangre divina que quedaba en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos sobre él, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz, y el resto lo echó en las copas y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida Jesús limpió el cáliz, metió dentro el vasito donde estaba el resto de la sangre divina, puso encima la patena con lo restante del pan consagrado, luego la tapadera y envolvió el cáliz, colocándolo en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. No recuerdo haber visto que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. No vi tampoco que Melquisedec, cuando ofreció el pan y el vino, lo probase. He sabido por qué los sacerdotes participan del sacramento, aunque Jesús no lo ha hecho. Mientras Ana Catalina hablaba, de pronto se puso a mirar en derredor, como si escuchase. Recibió una explicación, de la que no pudo comunicar más que lo siguiente. Si los ángeles la hubieran distribuido, no hubiesen participado de ella. Si los sacerdotes no participaran de la Eucaristía, se hubiera perdido. Por eso es por lo que se conserva. Había en todo lo que Jesús hizo cuanto a la institución de la Sagrada Eucaristía cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Mientras duró la ceremonia, los vi muchas veces inclinarse uno delante de otro, a la manera de nuestros sacerdotes. Para conocer más sobre la filosofía cristiana, doctrina y espiritualidad católica, suscríbete y comparte los videos.